Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro a la primera carta de Tesalonicenses. Hoy vamos a estudiar lo que dice el capítulo 5. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo escribe que prácticamente, que él decía que acerca de la venida del Señor, prácticamente que él decía que no había necesidad de escribir. Amén. Porque todos los judíos en el tiempo ya sabían de que el Señor iba a venir. Amén. Igualmente en los tiempos de ahora, todos los cristianos ya saben que el Señor va a venir. Amén. Dice en el 1 Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Amén. ¿Cómo es el ladrón? ¿Cómo viene un ladrón en la noche a robar? Cuando usted está ¿qué? Está dormido. Cuando usted menos piensa, le llega. Amén. Entonces así va a ser que la venida del Señor. Cuando la gente esté ¿qué? Cuando la iglesia esté ¿qué? Durmiendo. Cuando la iglesia esté tranquila. Cuando el cristiano esté ¿qué? Tranquilo. Amén. Entonces, por eso el Señor dice que cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en el tiempo de que el Señor está cerca. Amén. Porque hoy en día la iglesia, ¿qué hace? La iglesia está totalmente dormida. Amén. Todos los cristianos están totalmente ¿qué? Dormidos. Nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Viven en un evangelio prácticamente mediocre. Solo les gusta, a todos les gusta escuchar un evangelio de la prosperidad, pero no el evangelio real donde Dios dice que tenemos que hacer ¿qué? La voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es ¿qué? Vuestra santificación. ¿Amén? Eso no lo quiere hacer la iglesia. Amén. Entonces por eso dice que el Señor vendrá ¿qué? Como ladrón en la noche. Amén. Vamos a Mateo 24, 43, que es la palabra. Dice que el Señor vendrá ¿qué? Como ladrón en la noche. Amén. Mateo 24, 43. Leamos desde el 44, dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. Versículo 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Amén. Entonces por eso nos dice que nosotros tenemos que velar. Amén. Porque ya sabemos que la venida del Señor está cerca. Entonces tenemos que velar. Amén. Dice, Primera Tesalonicenses capítulo 5, sigamos al versículo 3, dice, y cuando digan paz, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Entonces, mira, cuando digan paz y seguridad, amén. Cuando tengamos esa paz, cuando estemos seguros, cuando todo esté tranquilo, el Señor va a venir. Amén. Ahora estamos en problema con esta pandemia, ¿no? Todo el mundo estamos asustados que la pandemia. Pero esta pandemia va a pasar. Cuando pase, ¿ustedes se imaginan toda la incredulidad que va a haber en el mundo? La gente va a empezar a decir que vea que igualmente vea, hubo una pandemia, no pasó nada, todo quedó normal. Amén. Porque muchas personas ya han proclamado, ¿no?, de que el Señor venía en el 2020,
y que con esta pandemia pues decían que ya prácticamente estaba todo terminado. Pero entonces pasa la pandemia, dice la palabra que va a haber ¿qué? Una paz y una tranquilidad. Entonces cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. A ver. Entonces ahí es probable que ya el Señor venga, amén. Porque después de esta pandemia va a haber ¿qué? Una paz, va a haber una tranquilidad. En el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Amén. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Entonces, mire, el apóstol Pablo dice que nosotros somos ¿qué? Hijos de la luz. Amén. Y debemos andar ¿qué? En luz, porque no somos hijos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que veremos y seamos sobrios. Amén. Entonces tenemos que velar. ¿Y cómo hay que velar? En ayuno y en oración. Amén. Y estar ¿qué? Preparados. Preparados como en santidad. Versículo 7 dice, pues los que duermen de noche, duermen. Y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Amén. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice que Él no nos ha puesto ¿qué? Para ira. Amén. Sino que Dios nos colocó a nosotros ¿qué? Para alcanzar salvación. Él no nos ha colocado para que nosotros vamos de pronto a quedarnos en el rapto de la iglesia, amén, o que pasemos por una tribulación, no. Dios nunca nos preparó para esto. Él nos ha preparado ¿qué? Para que alcancemos salvación. Dice, versículo 10, entonces no decimos que, dice, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados los unos a los otros, edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¿Saben? Entonces, mire, ya como sabemos que el Señor está cerca, debemos que, dice el apóstol Pablo, que debemos que animarnos unos a otros. ¿Saben? Porque sabemos que debemos animarnos porque el Señor está que cerca. En el 1 Tesalonicenses, desde el capítulo 5, del versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo nos da ¿qué? Unas exhortaciones, amén. Porque siempre, cuando el apóstol Pablo siempre habla, él dice que nos da unos consejos, amén también. Entonces podemos ver aquí que él aquí, del capítulo 5 del versículo 12 en adelante, él empieza a darnos unos consejos, una exhortación, dice. 5:12 dice, os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amén. El apóstol Pablo dice que hay que estar, ¿qué? Amonestando a los ociosos. Amén. Los que no quieran dar, ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. Que alentéis a los de poco ánimo. A los que ya están, no, que de pronto no, que el Señor viene, que no va a venir, que se tarda mucho. Hay que animarlos para que sigan adelante. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Amén. Entonces hay que tener esa paciencia. Hay que darles, ¿qué? Leche espiritual a todos. Para aquellos que sigan los caminos del Señor. Como dice la palabra, para que el cojo no se salga del camino. Amén. Versículo 15. Entonces, versículo 15 dice, mirad que nadie pague a otro mal por mal. Amén. El cristiano nunca puede hacer eso. Amén. De estarle pagando a las demás personas, ¿qué? Mal por mal.
Amén. Dice que si alguien te hiere una mejilla, dale ¿qué? La otra. Dice, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que unos para con otros, está diciendo que los miembros de la iglesia, y para con todos, ya para los de afuera, amén. Que entonces hay que ser, por esa palabra Dios dice que sea vuestra gentileza, sea conocida a todos, a todas las personas, amén. Entonces esto es lo que el apóstol Pablo nos está aconsejando para que empecemos a prepararnos para la venida del Señor. 5:16 dice, estad siempre gozosos, amén. Debemos estar siempre ¿qué? Gozosos, amén. En nosotros no debe haber nada ningún brote de amargura, amén. Porque sabemos que tener amargura es pecado, amén. Versículo 17 dice, orad sin cesar, amén. Siempre debemos estar ¿qué? En oración, orando día y noche, amén. Versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos siempre dar gracias ¿qué? A Dios por todo, amén. La palabra de Dios dice que teniendo sustento y abrigo, demos gracias a Dios, amén. Entonces, solo nosotros ya teniendo con nuestro sustento y nuestro abrigo, debemos darle ¿qué? Gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios en todo momento, porque nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios cuando de pronto tenemos una mínima prueba, ¿no? Porque son cositas leves lo que pasamos aquí en la tierra, esas mini pruebas. Versículo 19, 5 y 19 dice, no apaguéis el espíritu, amén. No debemos apagar ¿qué? El espíritu. La palabra de Dios dice que no debemos ¿qué? Contristar al Espíritu Santo, amén, que mora en vosotros. Porque le contristamos, de pronto el Espíritu Santo ¿qué? Se va en nosotros, amén. 5:20 dice, no menospreciéis la profecía, amén. Entonces no debemos menospreciar ¿qué? La palabra de Dios, la profecía, amén. Sabemos que el Señor viene, no debemos ¿qué? Menospreciarlo, porque sabemos que el Señor viene pronto. Versículo 21 dice, examinadlo todo y retener lo bueno, amén. Cuando alguien nos hable, nosotros debemos ¿qué? Examinarlo todo y retener lo bueno. El Señor dijo que, dice, en el Mateo 23 dice que dice, referente a los fariseos, dice que todo lo que ellos digan que debemos hacerlo, hacedlo. Amén. Pero no hagáis conforme a sus obras. Amén. Entonces nosotros debemos que escuchar los que hablan la palabra de Dios, retener lo bueno y hacer lo que ellos dicen, pero sí está escrito en la palabra. Amén. Pero no debemos hacer conforme a las obras de ellos. Versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Entonces debemos que apartarnos, no debemos hacer ninguna clase de mal. Amén. Entonces, esos son los requisitos que debemos cumplir ¿qué? Para irnos en el rapto de la iglesia. Amén. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.